Bien, bueno, continuando con lo que habíamos comenzado la semana pasada en cuanto a asfaltos, ¿sí? Vamos a ver una pequeña introducción en cuanto a los asfaltos modificados y como les había mencionado también, vamos a ver algunos ejercicios de lo que sería el práctico de laboratorio, como para que puedan al menos verlo aquí, por lo menos por la pantalla. En cuanto a los asfaltos modificados, ¿sí? Los asfaltos modificados surgen cuando se le incorpora a un ligante asfáltico convencional, es decir, a un asfalto donde, digamos, es virgen, se lo considera base, se le incorpora algún tipo de modificador, en este caso, o normalmente polímeros, que son para mejorar ciertas características, tales como la elasticidad, la tenacidad, la susceptibilidad térmica y demás. Vamos a ir viendo algunas cosas a medida que vamos avanzando. Los asfaltos modificados no son nuevos, hace muchísimos años que se vienen utilizando, ya sea se lo han modificado con, bueno, con distintas cosas, con látex de caucho, con polímeros, con sólidos como las asfaltitas. Bueno, hay un sinnúmero de productos a los cuales se le ha incorporado a los ligantes asfálticos, como así también modificadores que no son de tipo vírgenes, sino que vienen de algún reciclado, de algún otro material, ¿sí? Bien. ¿Qué es entonces un polímero? Bueno, como dice la palabra, es algo de hecho de muchas partes. Perdón. Son, sin entrar, digamos, específicamente en la parte química, si no vamos a mencionar algunas cuestiones muy generales, son largas cadenas químicas de elementos más pequeños, que son los llamados monómeros. La unión de cada uno de estos monómeros es la polimerización y que permite formar el polímero justamente. Es una estructura ordenada, regular, repetitiva, y cuando tenemos más de un monómero, ¿sí? Como por ejemplo el monómero de estireno denominado con S y B polibutadieno, eh, formado por bloques de copolímeros, permiten formar, digamos, otros tipos de polímeros. En asfaltos, por eso puse este ejemplo, el polímero, perdón, normalmente utilizado para modificar es el tipo SBS, esa sería la estructura, el esquema de la estructura química, pero para que nosotros podamos visualizarlo, que era lo que se veía recién, para que podamos visualizarlo, el SBS está aquí en la imagen de la izquierda, que son, digamos, para que tengan una idea de un tamaño de bolitas o pelotitas de tergopol, ¿sí? Tiene esta forma, esa coloración blanca, es un polímero virgen, se produce a partir del petróleo, digamos, este producto es importado, hasta hace unos años no se fabricaba acá en el país, y a la derecha tenemos un polímero reciclado, que es un polvo de neumático, neumático fuera de uso, ¿sí? Esto obviamente es un reciclado. Ambos son dos tipos de aditivos o de incorporaciones al ligante asfáltico para modificar. Disculpen, pero no está pasando, ahí está. Bien, para poder modificar un ligante asfáltico tenemos que estudiar ciertas características, ¿sí? Una de ellas es la compatibilidad del asfalto con el polímero. ¿Cómo se manifiesta esta incompatibilidad? Bueno, a través de la sedimentación, o sea, la separación de las fases, el asfalto por un lado y el polímero o lo que le incorporé por el otro. ¿Cómo verifico esa compatibilidad? Bueno, uno de los ensayos más típicos es la estabilidad del almacenamiento, que ya lo hemos mencionado en la clase pasada y lo vamos a volver ahora a comentar rápidamente. En este pequeño dispositivo se incorpora una cierta cantidad de material con ligante asfáltico modificado, es decir, ya se le incorporó el modificador.
esto se lo deja acondicionado a una determinada temperatura a un determinado tiempo, y luego transcurrido ese tiempo y esa temperatura, se extrae una muestra de la parte inferior y de la parte superior, se hacen ensayos de penetración, punto de ablandamiento, viscosidad y algún otro ensayo más, y si hay alguna diferencia entre los resultados que da en la parte superior y en la parte inferior, significa que algo ha sucedido. Ese algo que ha sucedido puede ser una separación de fase. Eso es una de las verificaciones. Otra de las verificaciones es estudiar cuál es la cantidad de lo que habíamos representado en forma esquemática de aceites y resinas, que es la fase dispersante, es la fase que va a vincularse con el material que le estemos agregando, por ejemplo el polímero, es decir, el polímero se va a vincular a través al ligante asfáltico a través de la fase dispersante de los aceites y resinas, se va a humectar de esa cantidad, es decir, los sólidos, estos que habíamos representado de esta manera, no van a tener capacidad o no van a tener la misma capacidad de vincularse con los polímeros que los aceites y resinas. Estas cantidades se realizan a través de determinaciones que no vienen en el caso de la materia, esto a los efectos que pueden verlo, de conocer cuáles son la cantidad de asfaltenos, etcétera, y de clasificarlo como tipo sol o tipo gel, que era lo que habíamos visto en la clase pasada, y de esa manera poder ir estudiando si este asfalto es capaz de absorber esa cierta cantidad de polímero o de material que le quiero incorporar. Bien, ¿cómo modificamos entonces un ligante asfáltico? Bueno, en laboratorio lo que hacemos es, tenemos un dispositivo, digamos que es el dispersor, en donde tiene un recipiente que permite mantener la temperatura, es una cuba de pared doble, donde tiene aceite en forma, digamos, de sellado. Esta cuba es calentado desde la parte inferior, el aceite hace que el recipiente tenga la misma temperatura en todos los puntos, en toda la superficie del recipiente. El asfalto en forma líquida es vertido aquí adentro del recipiente, que acá se ve la boca del recipiente, es incorporado el ligante asfáltico y luego se incorpora los polímeros, uno o el otro, o puede ser mezcla, de acuerdo a lo que estemos tratando de estudiar o de modificar o de obtener. Y la parte superior del dispositivo tiene, es como si fuese una batidora grande, digamos, por decirlo de alguna manera, un rotor, que es esta parte que gira, y esta parte, esto es un anillo, es el estator, que está fijo, uno rota dentro del otro, estas paletas giran dentro de estas aberturas en forma concéntrica, y el asfalto ingresa en cada una de estas aberturas junto con el polímero que le hemos ingresado, le hemos incorporado, y lo va mezclando, lo va cizallando, lo va triturando y va generando una dispersión heterogénea, digamos, hay dos fases, solamente que no se observan, pero hay de la mejor manera dispersa que se pueda realizar. Para eso se realizan distintos ensayos de comprobación de esa mezcla. Acá les muestro un video en donde le voy a bajar un poco el volumen, no sé si lo estarán escuchando. Aquí se está accionando, se ha incorporado, en este caso lo que vemos es el polímero, el SBS, y esto va mezclando, va triturando. Recordemos que el ligante asfáltico, para estar en condición líquida, está a una cierta temperatura, y este procedimiento se repite aproximadamente 45 minutos, una hora, dependiendo de lo que se esté tratando de realizar. Bueno, ¿cómo caracterizamos un ligante asfáltico modificado? Al igual que teníamos la tabla para ligantes asfálticos convencionales, tenemos la tabla para asfaltos modificados, denominados AM1, AM2, AM3, etcétera, en donde realizamos los ensayos de penetración, punto de ablandamiento, etcétera, recuperación elástica torsional, lo que sería el ensayo aquí abajo de envejecimiento, que simula el envejecimiento justamente en la elaboración de la mezcla asfáltica, en la planta, por el choque térmico entre los agregados y el ligante asfáltico. Y una vez que obtenemos todos estos ensayos, nos va a permitir clasificarlo. Si estamos en laboratorio, esto nos permite, en función de la cantidad de polímero que hemos incorporado, saber qué asfalto estamos produciendo. Si no es esa situación y estamos en planta, en una obra donde nos está llegando
un equipo con un asfalto modificado, se deberán realizar estos ensayos para poder verificar que el asfalto que nos están proveyendo tenga las características del asfalto que hemos comprado. Si hemos comprado una M1, que tenga esta característica. Si una M2, que tenga esta característica. ¿Sí? Como control de calidad. En cuanto a los ligantes asfálticos modificados con neumáticos fuera de uso, a modo de ejemplo, es una tabla que se propuso ya hace unos años a la IRAM para clasificar los asfaltos mejorados, modificados con neumáticos fuera de uso en dos tipos, AC1 y AC2, asfalto caucho 1, asfalto caucho 2, donde también tiene, al igual que la tabla anterior, los distintos ensayos y los distintos valores para poder clasificar o estudiarlo o comparar. En cuanto a la recuperación elástica, los ensayos que habíamos mencionado para los asfaltos modificados, hemos dicho la recuperación elástica torsional, lo hemos mencionado la clase pasada, lo volvemos a repetir. Este es un dispositivo en el cual se coloca una cierta cantidad de asfalto modificado, que todo el dispositivo es acondicionado en agua a una determinada temperatura, se ejerce una rotación de esta varilla que indica acá en este transportador que tiene, graduado, una rotación de 180 grados, se suelta y se observa cuántos grados recupera, producto de que el asfalto en la parte inferior está ejerciendo una fuerza contraria a la solicitación que le hemos aplicado, y en función de mientras más recupere, más recuperación elástica torsional tendrá y mejor será el asfalto. También otros ensayos como la recuperación elástica lineal, donde se lo estira una cierta cantidad, se corta y se observa y se mide cuánto es la cantidad de que estos hilos han recuperado, han tratado de volver hacia los extremos, ¿sí? También se determina la recuperación elástica torsional. Ambos ensayos, el de torsional y el de lineal, no los realizamos en el práctico, si bien este equipo lo tenemos, este no, pero no viene al caso porque no trabajamos con asfaltos modificados, al menos en el práctico de laboratorio. La estabilidad del almacenamiento, aquí la norma menciona, digamos, cuánto es la diferencia entre la penetración y el punto de ablandamiento de la parte superior y la parte inferior. Nos da los valores, ¿sí?, que debe cumplir. Por ejemplo, el ensayo había dado 4, la diferencia entre la penetración de la parte superior y la parte inferior, y la norma fija 5, ¿sí? Lo mismo para el punto de ablandamiento, dio 7, y la norma fija 10 de diferencia entre la parte superior y la parte inferior. Bueno, una pregunta que posiblemente se estén haciendo es ¿por qué hacen falta modificar los ligantes asfálticos? Bueno, muchas veces la necesidad de los pavimentos se requiere un alto rendimiento, es decir, mejorar sus prestaciones. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que tenemos un incremento de tránsito, ahí está mal escrito, perdón, es tránsito. ¿Por qué? Porque se ha incrementado el volumen, el volumen de tránsito, la cantidad de ejes que pasan por una determinada vía. Ya vamos a ver un poco más eso cuando entremos en los métodos de cálculo. Las cargas por eje pueden ser más pesadas, no deberían, se deberían respetar, digamos, por ley, cuál es las toneladas máximas por eje, porque haya mayores presiones de inflado en los neumáticos, mayores esfuerzos en las capas superficiales, también para reducir costos, porque podríamos disminuir el mantenimiento. Si tenemos una capa que tiene una mayor vida útil, tenemos un menor mantenimiento, o podríamos disminuir el espesor de capa. Bueno, el análisis de costo en cuanto a los espesores y la vida útil, no vamos a entrar acá en vías 2 en estos aspectos, pero es algo a tener en cuenta, digamos, que mejorar las prestaciones de las capas o adecuarlas de acuerdo a las solicitaciones que posee esa vía, va a influir en el costo, por ejemplo, de mantenimiento, porque lo va a disminuir. Bien, las funciones del modificador en los ligantes asfálticos es disminuir la susceptibilidad térmica, aumentar la cohesión, mejorar la elasticidad y flexibilidad a bajas temperaturas, vamos a mencionar algo de esto, mejorar el comportamiento de fatiga, aumentar la resistencia al envejecimiento. Supongamos en este gráfico donde tenemos representado en el eje de las Y la rigidez de lo que sería un ligante asfáltico, ¿sí?, la rigidez o el módulo de ese ligante asfáltico, y en el eje de las X las temperaturas, ¿sí? Estas características que vamos a mencionar
como el asfalto es el que dota digamos, de ligar a la mezcla asfáltica con los agregados, las características que vamos a mencionar son trasladables también a las mezclas asfálticas, ¿sí? Entonces, a bajas temperaturas, un ligante asfáltico sin modificar presentaría una rigidez mayor y a medida que va aumentando la temperatura, esa rigidez va disminuyendo. A bajas temperaturas, si tenemos una solicitación y la rigidez es mayor, el asfalto presentaría menor capacidad de deformarse, con lo cual podría generarse alguna fisuración producto de esta situación. Y a bajas temperaturas tenemos la situación inversa. El asfalto admitiría una mayor deformación o le disminuimos el campo elástico, con lo cual podríamos tener deformaciones plásticas permanentes con la consecuente acumulación de cada una de esas deformaciones plásticas permanentes, generando lo que es conocido como ahuellamiento. Este concepto después lo vamos a retomar un poquito más adelante, pero lo que buscamos con un ligante asfáltico modificado es esta curva, que sería la negra sin modificar, es modificándolo, disminuir un poco el comportamiento de la rigidez a bajas temperaturas y aumentarlo a altas temperaturas, ¿sí? Es decir, compensar estas dos situaciones extremas de compromiso entre baja temperatura y menor módulo y alta temperatura y mayor módulo, compensar esas dos situaciones porque obviamente que el ligante asfáltico no se puede comportar en una condición ideal para ambas situaciones, sino que compensamos incorporándole el modificador estas dos situaciones. Bueno, espero se haya entendido ese concepto. Y en cuanto a lo que son deformaciones plásticas permanentes, un gráfico en forma esquemática, donde tenemos en el eje de la Y el ahuellamiento, es decir, cuánta deformación se va acumulando en la superficie producto de que la mezcla asfáltica se deformó y no volvió a la superficie o a su posición original. Y en el eje de las X, el número de ejes, es decir, cuántos ejes de tránsito pasaron. En un asfalto sin modificar tendríamos una deformación de este tipo, en donde el ahuellamiento o la deformación no recuperable total para una determinada cantidad de ejes sería esta, como está acá en forma esquemática, y un asfalto modificado obviamente presenta menos. Esto en esquemático ya lo vemos en un ejemplo. ¿Cómo lo medimos a eso? A través de un ensayo de ahuellamiento, de Will Tranqui Test, que es un ensayo que complementa a los ensayos tradicionales en mezcla, lo vamos a volver a ver en mezcla, pero para que podamos entender por qué usamos un asfalto modificado, lo vemos aquí un poco adelantado. Se conforman estas probetas de 30 centímetros por 30, donde se coloca en el medio y se compacta la mezcla asfáltica tal cual se va a utilizar en el tramo, es decir, en la puesta en servicio. Esta mezcla, una vez compactada en esta probeta, es colocada en este equipo donde posee un brazo de palanca y en el extremo una pesa que simula el peso de eje que va a circular, una rueda que está fija, ¿sí? Y esta probeta se desplaza, va y viene, vamos a ver el video para que vayan observándolo. En la parte inferior la probeta se va desplazando, lo que simula, digamos, el pasaje de un eje, ¿sí? Que sería la rueda esta cargada. Por unos sensores que presenta, que aquí se ven en forma vertical, unos sensores, mide cuál es la deformación que sufre la probeta a medida que va desplazándose y se van acumulando las repeticiones de carga. Eso es posible traducirlo a un gráfico donde tenemos el número de ciclos o de ejes en la parte inferior, que se puede simular hasta 10 años en servicio aproximadamente, y cuál es la deformación acumulada que sufre esa mezcla. Entonces nos va a permitir comparar una mezcla, por ejemplo, con asfalto sin modificar y una mezcla modificada con dos tipos de modificadores. Por ejemplo, el neumático fuera de uso y el SBS que les he mostrado recién. Entonces, de esta manera nos permite evaluar cuál tendrá mayor deformación una respecto de la otra en cuanto a las cantidades totales, y también la pendiente de la curva de deformación nos va a acusar cuál es la velocidad de ahuellamiento que va a tener esta mezcla.
Bien, y para ir finalizando lo que sería asfaltos modificados, ¿por qué usamos ligantes asfálticos modificados en las mezclas? Bueno, algo ya hemos mencionado. En las mezclas densas, en las mezclas convencionales, porque queremos mejorar la resistencia a la deformación, la resistencia a la fatiga, controlar la fisuración, como los ejemplos que hemos mencionado recién. Pero también tenemos capas más finas de mezclas asfálticas, ¿sí? En donde al ser más finas tenemos alguna posibilidad de que haya un desprendimiento de los agregados, entonces colocamos un asfalto que presente una mayor adherencia, con lo cual va a tener una mayor retención de los agregados dentro del espesor de la capa asfáltica, bueno, y el punto que está debajo, una mejor adhesividad. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque la cantidad de mezclas asfálticas o la clasificación de las distintas mezclas asfálticas dependen de muchos aspectos. Por ejemplo, la temperatura de la elaboración, calientes, frías, tibias, los vacíos de las mezclas, en densas, semidensas, abiertas, porosas, etc. El tamaño máximo, si son gruesas, finas, la granulometría, continuas, discontinuas, etc. Entonces, es evidente que para poder lograr todos estos tipos de mezclas, que estas mezclas no son caprichosas, sino que estos tipos de mezclas son de acuerdo a el uso, de acuerdo a la solicitación, de acuerdo a la performance que se quiera lograr, de acuerdo a la solicitación donde se lo va a colocar. Entonces, para poder lograr este amplio abanico de mezclas, no solamente se varía la granulometría, por ejemplo, o el espesor, sino que se lo debe dotar a la mezcla de un ligante asfáltico que mantenga en el tiempo las condiciones para las cuales se la ha diseñado. Y es allí donde encuentra el campo de aplicación los asfaltos modificados, porque si se quiere hacer una mezcla con una granulometría discontinua, ya vamos a ver un poquito más, al no haber finos o a la ausencia de un tamaño de un agregado, el ligante asfáltico modificado dota a la mezcla de ciertas características que le van a permitir perdurar en el tiempo o durar en el tiempo para lo cual se la diseña, ¿sí? Bien, vamos a hacer, digamos, esta especie de práctico, ¿sí? Si tienen por allí los apuntes de asfaltos y asfaltos de uso vial, que les había mencionado que tenían en autogestión, vamos a explicar los ensayos y a su vez vamos a hacer una pequeña determinación numérica, que para eso van a necesitar una hoja, un papel y la tabla de clasificación por viscosidad de los ligantes asfálticos convencionales. Bueno, vamos a comenzar entonces con el ensayo de penetración. En el ensayo de penetración, lo que realizamos primero es la preparación de la muestra, ¿sí? En una pastilla que es bastante pequeña, el asfalto se calienta, se vierte sobre esta pastilla, acá se le ve un poquito más grande, o acá en esta foto del centro, también un poco más grande, se vierte dentro de la pastilla, ¿sí? Esto se acondiciona a temperatura ambiente, y luego esta pastilla es colocada en esta tina acrílica, pero puede ser de otro material, en donde este dispositivo mantiene la temperatura del agua, que está aquí adentro, a unos 25 grados, más o menos 0,1. Esta pastilla es colocada acá, se deja acondicionar durante una hora. Luego, este equipo es el que tenemos en el laboratorio acá en la facultad. Este que está aquí en el centro es otro, pero cumple la misma función. Esa pastilla es llevada a este recipiente con agua, que sacamos de esta tina, y toda la parte superior del penetrómetro se, desliza hacia abajo hasta que esta aguja llega a la superficie del ligante asfáltico de la probeta que hemos colocado. ¿Cómo se hace esa aproximación? Bueno, esa aproximación, si ustedes ven acá, es una foto ampliada de esta pastilla que está aquí abajo. Nos ayudamos con una lámpara, normalmente en la parte posterior, que permite observar cómo la aguja va bajando hasta llegar a la superficie. Nosotros vemos la aguja y vemos enfrentado la sombra que genera la aguja producto de la lámpara que está en el frente.
¿Cómo hacemos para aproximarnos? Porque si no tuviésemos esta lámpara y no nos guiáramos de esta manera, no sabríamos cuándo la aguja habría llegado a la superficie, está por encima de la superficie o nos equivocamos y penetramos la superficie del ligante asfáltico. Entonces, aquí está una foto ampliada a la derecha, bajamos la aguja, la sombra de la aguja se van aproximando hasta que se tocan la aguja y la sombra, por eso es visual y es la parte, digamos, entre comillas, la que requiere mayor destreza del operario para realizarlo, y a su vez la sombra y la aguja, una vez que se tocan sobre la superficie del ligante asfáltico, se produce lo que nosotros les decimos en el laboratorio, la pancita o la panza sobre el ligante asfáltico. En esa situación hemos logrado que estamos en la posición cero, es decir, estamos la aguja sobre la superficie del ligante asfáltico y posicionamos el dial en cero del dispositivo. Accionamos el gatillo durante 5 segundos para que la pesa de 100 gramos penetre, tenga el peso suficiente para que la aguja penetre sobre el ligante asfáltico. Entonces, después de los 5 segundos, medimos con el dial cuál es la cantidad que ha penetrado en la superficie. Esto se realiza, este procedimiento, 3 veces, por eso aquí tiene 3 penetraciones, se realiza 3 veces y se toman las 3 mediciones. Y aquí le pido que anoten el resultado, esto es un resultado de mediciones reales, nos dio 83, 80 y 77, ¿sí? Son los valores de las 3 penetraciones, las 3 mediciones. Lo vamos a utilizar para hacer la clasificación al final de la diapositiva. Bien, en cuanto al punto de ablandamiento, un ensayo bastante gráfico también. Se prepara la muestra, ¿sí? En estos anillos son mucho más pequeños que la muestra anterior, donde el asfalto también es colocado en forma líquida adentro de estas pastillas, con lo cual hay que calentarlo. Estas pastillas se generan 2 del mismo ligante asfáltico. Esta pastilla es colocada en el recipiente, ¿sí? Que aquí tenemos una foto ampliada a la derecha. Se colocan sobre bueno, aquí tenemos este soporte que va metido, no toca el fondo de este recipiente de vidrio. Tiene una chapa en la parte inferior del soporte y otra chapa en la parte casi inferior. Hay una diferencia de 1 pulgada entre una y la otra. Estos anillos son colocados en esta chapa que está antes, ¿sí? Y todo este dispositivo es acondicionado durante 1 hora a 15 grados, ¿sí? en una heladera. Luego se lleva hacia un dispositivo que permita aumentar la temperatura, ya sea con llama o con una resistencia. Este que tenemos acá en la parte central es el equipo que tenemos en el laboratorio de acá de la facultad. Se colocan sobre estas pastillas 2 esferas metálicas, ¿sí? 2 esferas metálicas, y se acciona, ya sea la llama o la resistencia, y se debe subir 5 grados por minuto la temperatura del líquido que tenemos aquí, que es agua, y lo medimos con el termómetro que tiene en la parte central. Esta sería la parte, como en el caso anterior, donde tenemos que donde tenemos que encontrar el punto justo donde la aguja toca la superficie del ligante asfáltico. Aquí, digamos, la destreza del operario radica en encontrar el punto de hacer subir la temperatura del líquido de 5 grados por minuto. Bien, acá tenemos un pequeño video donde se observa con llama cómo una de las esferas va ejerciendo fuerza sobre el ligante asfáltico y va descendiendo hasta tocar la chapa que les decía inferior. Una vez que toca, anotamos la primera temperatura, 48, y observamos la segunda esfera que sigue cayendo, ¿sí? La esfera está envuelta como si fuese una gota del ligante asfáltico y cuando toca, en este caso nos dio 50 grados. ¿Sí? La temperatura de punto de ablandamiento de este ligante asfáltico será el promedio de las temperaturas de ambas esferas. Bien, en cuanto al ensayo de viscosidad, ¿sí? Hay que preparar la muestra también. Se preparan en estos tubos metálicos, son tubos de aluminio, donde se coloca el ligante asfáltico, también está el líquido, con lo cual está a temperatura.
Las cantidades que se colocan de ligante asfáltico en cada uno de estos tubos son muy pequeñas, ¿sí? En el orden de 8 gramos, 11 gramos, 13 gramos. Esa cantidad va a depender de cuál sea la geometría, la aguja, el spindle que habíamos mencionado anteriormente, se vaya a colocar dentro de estos tubitos, ¿sí? Por ahora lo vamos a dejar así. No es necesario que conozcan la cantidad ni la aguja, pero les quiero mencionar que es una cantidad muy pequeña. Una vez que tenemos estos tubitos de ensayo con las cantidades mencionadas, se colocan dentro de lo que sería el termocell, que es lo que estoy marcando allí con el mouse. Este equipo que tenemos aquí, que estoy marcando, es el que tenemos en el laboratorio actualmente, es un viscosímetro rotacional Brookfield, ¿sí? Este tubito se coloca en la parte inferior, que es el termocell. Este termocell, con este dispositivo, se acondiciona la temperatura, es decir, se setea la temperatura de ensayo, normalmente 60 grados y 135 grados para la clasificación del ligante asfáltico. Se pueden hacer otras temperaturas, sí, se pueden hacer otras temperaturas. Una vez que el tubito con la muestra adentro se ha acondicionado a la temperatura de ensayo, el dispositivo, digamos la parte superior del equipo, se desplaza hacia la parte de abajo, donde la aguja está colgando de la parte superior, y se introduce la aguja dentro del ligante asfáltico que está a cierta temperatura. Eso va a permitir que después de un determinado tiempo de acondicionamiento, el tubo, el ligante asfáltico y la aguja de ensayo estén a la temperatura de ensayo, ¿sí? Una vez que eso ha ocurrido, en el display, ayudándonos digamos, de la botonera que tenga, en el caso del que tenemos en el laboratorio es un display táctil, digamos, se programa las revoluciones por minuto, es decir, cuánto va a rotar por minuto esta aguja dentro del tubito, dentro del tubo de ensayo, ¿sí? La velocidad y obviamente que la temperatura es la temperatura que está midiendo el equipo de acuerdo a lo que se ha seteado como temperatura de ensayo, ¿sí? Estas determinaciones para una temperatura normalmente se hacen para 3 o 4 velocidades y para la otra temperatura también 3 o 4 velocidades. Acá les muestro un pequeño video donde muestra, digamos, el dispositivo en funcionamiento. Perdón, no está muy clara la imagen, pero es esto que estamos viendo aquí en este display. La botonera que dispone el equipo muestra la parte inferior, lo que sería la aguja, y ahí está rotando, si se alcanza a observar, muy lentamente, ¿sí? Está rotando las RPM y el termocell controlado con este dispositivo de temperatura que, como verán, varía en 0,1 grados centígrados la temperatura seteada, que aquí es 60. El equipo tiene incorporado en el software las fórmulas, las determinaciones, para que en función de este porcentaje, que es la fuerza que hace el torque en hacer rotar la aguja dentro del ligante asfáltico, nos entrega directamente el valor de la viscosidad en centipoise o en las unidades que se lo haya seteado, el ligante asfáltico para esas temperaturas. Bien, aquí para 60 grados les he dejado en decipascal segundo las 4 mediciones, si pueden tomar nota, ¿sí? Las 4 mediciones, y para 135 grados también las 4 mediciones en milipascal segundo. Ya están en las unidades que las van a encontrar en la tabla. Bien, esos son los 3 ensayos que hacíamos en el primer práctico de clasificación de ligante asfáltico. ¿Sí? Nos están quedando un poquito más de un minuto. Vamos a cerrar la sesión, ¿sí? Nos vamos a conectar de nuevo y vamos a determinar el valor promedio de penetración, de punto de ablandamiento, van a determinar cuál es el índice de penetración, la viscosidad promedio y la clasificación del ligante asfáltico. Vamos a dar unos minutos luego de que nos conectemos para que podamos ir haciendo este práctico, ¿sí? Cerramos la sesión y nos conectamos nuevamente.